Buenos Buenos días, días, Evaristo, buenos días. ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Fresquito ya en esta temporada, ¿verdad? Ya, pues ya hace más frío. Sí, sí, sí. Bueno, pues fíjate que la semana pasada se dio a conocer una situación bastante interesante. Un reportero, bueno, un periodista, Carlos Quintero, quien tiene años cubriendo la fuente policíaca y que se ha especializado en esos temas, dio a conocer en una conferencia de prensa que el gobierno del estado, aquí está, mira, bueno, a él de alguna manera le llegó esto, que el gobierno del estado preparaba una denuncia en su contra. Aquí lo interesante, Jesús, es el delito. El delito es uso indebido de medios de comunicación. Uso indebido de medios de comunicación. Entonces nos preguntamos, ¿existe este delito? ¿En qué consiste? Y si se refiere al uso indebido de medios de comunicación, pues no se refiere solamente a los periodistas, podría deberse o podría fincarse responsabilidad a cualquier ciudadano que haga uso de los medios de comunicación. Por eso hemos querido abordar este tema para ver de qué se trata, cuál es el alcance, si realmente es también una herramienta, un elemento de las autoridades para inhibir la libertad de expresión, como se está diciendo. Así es que en principio uso indebido de medios de comunicación y se refieren particularmente a redes sociales. ¿Existe este delito? Sí, Evaristo, buenos días, pero sí existe el delito en el artículo 267 bis de nuestra legislación del Estado de Morelos, nuestra legislación penal, establece el delito que refiere, que dicho delito será imputable al que con ánimo de atentar contra la paz pública utilice medios de comunicación como teléfonos, radio, celular, internet o cualquier otro medio electrónico para movilizar a cuerpos de emergencia, para dar aviso falso, provocando la movilización o presencia personal de emergencias, protección civil, bomberos o elementos de corporaciones de seguridad pública. Este delito se implementa en la legislación penal a partir del 20 de abril del 2011. Es relativamente reciente. Reciente relativamente. Prácticamente consiste pues en que el activo deba de generar o alterar la paz pública a través de esos medios de comunicación. Las dependencias tienen la obligación actualmente de atender cualquier amenaza o cualquier emergencia que sea comunicada a través de cualquier medio. En muchas ocasiones nos enteramos que existe algún acto en una colonia o algo a través de las redes sociales y las autoridades tienen la obligación de movilizarse. Suponiendo que fuera un hecho real, pues van a encontrar con la posibilidad de impedirlo tal vez, o en algunos casos, como tratándose a los bomberos, si hubiese un incendio que reportara a través de las redes que hay este incendio y las autoridades acudieran para apagarlo, pues se entendería que el hecho es cierto y que de alguna manera esa utilización de los medios pues han sido útil para poder prevenir cualquier situación que pudiera lamentarse en cuanto al incendio. Es un ejemplo. Pero hay ocasiones en las que la gente se ve alterada por hechos que observa, sí, y los etiqueta o los convierte en una manera de comunicarse a través de los medios, y eso implica que pues también las autoridades respondan, pero pudiera ser que el hecho no es verídico y pues de alguna forma se tendría que acreditar que se actuó con dolo, con la intención de perjudicar de alguna forma a la población a través de alterar la paz pública. Sí, además a las instituciones, ¿no?, que pueden descuidar un caso real por uno falso. Así es, y es importante que se prevea que en ese delito los elementos para poderse configurar es la alteración de la paz pública, que se utilicen los medios de comunicación y que se genere una movilización y principalmente que sea falso el hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera es un delito que se está estableciendo para el común de la población. No, así es, para todos. Para todos, no necesariamente para los medios de comunicación. Sin embargo, en muchas ocasiones pues los medios de comunicación están muy atentos a las circunstancias que están prevaleciendo como nota, y a veces sin verificarse pues que podría generarse una incertidumbre al respecto, pero no siempre. Prácticamente todas las personas actualmente se han vuelto comunicadores. Sí, pues. Y lo que ahora se observa dentro de esa comunicación pues es que sea verídica la información.
recuerdo, no hace mucho tiempo, aquí en Jojutla, en el centro de esta ciudad, hubo por ahí un operativo aparentemente. Ajá, aquí en el hotel que está por la calle Riva Palacio. Y recuerdo que hubo fotografías, tomas de video que algunos ciudadanos realizaron, y se conocía que había aparentemente un acto delictivo que después resultó ser un operativo. Entonces esas situaciones precisamente se ven proyectadas a este tipo de conductas que el Estado ha previsto como delito para poder sancionar si el hecho pudiera ser falso, pero en muchas ocasiones las apariencias engañan, ¿no? Uno puede estar pensando que sí están cometiendo algún acto delictivo, pero resulta que es un operativo, y ahí al momento de transmitir la información, pues genera que pueda ser estudiado por la Fiscalía si hubo una conducta dolosa o maliciosa para poder alterar la paz pública. Entonces, prácticamente en eso se encuadra ese delito. Sí llama la atención que ahorita se esté generando por un señalamiento directo a un periodista. Así es. Pero de ahí que pues que la investigación debe si se realiza que parece ser que ya informaron que no hay tal investigación, pero si se tuviera que realizar pues tendríamos que verificar primero que haya habido una conducta dolosa y que además el hecho haya sido falso. Los medios de comunicación pues son todos los que conocemos en la actualidad, que ya son suficientes. Ahorita ya dejó de existir casi el fax y ahora es puro internet a través de las redes sociales que te generan esta oportunidad de ver hasta las imágenes, ¿no? Entonces, claro, es esa la conducta la que actualmente se está regulando. Desde luego tiene una sanción. Estamos hablando de que la sanción va desde 1 año a 3 años, si es como primer acto, y si hay reincidencia, de 2 a 4 años. ¿De prisión? De prisión. Desde luego, pues tratándose del tipo de delito que se considera menor, pues no podría existir de ahí de alguna forma una sanción severa, sino es... ¿De 1 a 3 años de cárcel sería en principio y efectiva o se conmuta? Se puede conmutar esa pena por la cantidad de años que no rebasa la media aritmética. Por otro lado, la sanción económica, que va desde 10 días de salario o de multa hasta la primera hasta 100 días de multa. Si hay reincidencia se incrementa las multas, ¿no? En este caso hasta 1000 días de multa. Correcto. Entonces, en principio es un delito, uso indebido de los medios de comunicación, que sí existe, sí es castigado. ¿Tendría que denunciarlo alguien o la propia autoridad podría, como dicen, perseguirlo de oficio? Sí, por el tipo de delito de que se genera a través de los medios de comunicación, y sobre todo de los que están establecidos en el capítulo de la seguridad del Estado, pues eso implica que deban ser de oficio. El código lo establece como uso indebido de medios de comunicación y está dentro del capítulo de los delitos contra la seguridad interior del Estado. Entonces de ahí que el Estado, al momento de conocer una conducta de esta naturaleza, pues deba emprender una investigación, así como las demás dependencias que se encuentran involucradas por las cuestiones de seguridad pública, inclusive hasta derechos humanos. Le da inicio a las carpetas o a los expedientes a través de información pública que a veces salen en los periódicos y que por consecuencia deben de iniciar de oficio sus investigaciones o sus expedientes, y sí, efectivamente tendría que ser un delito perseguido de oficio. Correcto, entonces en principio establecemos que sí es un delito el uso indebido de los medios de comunicación, y se refiere particularmente a esto que ya nos explicó Jesús, provocar alarma, caos, alterar el orden por una situación falsa. Y esto lo puede hacer entonces cualquier ciudadano. El nombre de uso indebido de medios de comunicación no quiere decir que necesariamente las personas trabajen en los medios de comunicación, sino usar de manera indebida estos medios, cualquiera que sea su condición, desde ciudadano, trabajador, profesionista, lo que sea. Entonces, establecemos pues que sí es posible que a cualquier persona se le quiera fincar este delito. En segundo momento, Jesús, que es lo que también ya se está aclarando, es el tema del periodismo. Esto afecta directamente a los periodistas. ¿Podría usarse de manera discrecional esta legislación para inhibir, para amedrentar a los medios de comunicación, a los periodistas en general?
Desde luego lo que se pretende es regular que la información sea verídica. El mismo artículo establece que lo que se trata es que no haya consecuencias de la nota, ¿no? E inclusive señala que respecto de los accidentes que pudieran desprenderse de esa información. Sí debe existir dentro de los medios de comunicación una conducta verídica en cuanto a la información que vierten. La ética. La ética, precisamente. Y yo creo que en ese sentido va enfocado este fundamento, con la finalidad de que toda la información que se vierta pues tenga una fuente verídica que permita evitar un hecho falso y que por consecuencia tuviera que tener repercusión, ¿no? En ese sentido viene la legislación. Se entiende pues que el espíritu del legislador era prevenir tipo de notas extrañas que a veces son falsas y que provocan causa en la sociedad. Claro, muy bien, entonces eso lo podría hacer un periodista o cualquier persona, ¿verdad? Exactamente, actualmente los medios de comunicación se tienen acceso por cualquier persona y eso pues implica que también deban de usarse con responsabilidad. Sí. La información que se vierte en ella pues podría ser de los considerados incluso electrónicos. También hay otro apartado de la legislación penal que establece los delitos electrónicos en el uso de los medios de comunicación, que sanciona al particular que elabora una nota o hace algún señalamiento que pudiera ser enfocado a una sola persona. Entonces ahí en esos tipos de delitos electrónicos el agraviado pues es el ciudadano al que se atentó contra él, pero en esta que se está analizando ahorita es enfocado a la sociedad en sí, no únicamente hacia un particular. Perfecto, pues qué bien que se aclara, ahí está el tema. Se decía, o lo decía el propio periodista Carlos Quintero, que se estaba preparando una denuncia en su contra, ya mostró el borrador, y por su actividad periodística. En todo caso, Jesús, cualquier entidad gubernamental que presentara una denuncia contra quien sea por uso indebido de los medios de comunicación se tendría que comprobar, ¿no? Porque en este caso hablaba Carlos de que fue por sus transmisiones de las riñas que hubo y de todo lo que pasó en el penal de Atlacholoaya. Sí, desde luego el delito que se analiza es específico en el sentido de que deba ser falso los hechos, ¿no? Así es. Si el hecho que se pudo ver difundido era verídico o era cierto, pues obviamente el delito no se podría configurar. Claro, pues todos vimos lo que pasó, bueno, hasta fotos desde adentro del penal, o sea, pasaron situaciones que usted vio seguramente en las redes sociales, fotografías de hecho impresionantes de lo que ahí pasó, difundidas por los propios internos. Pero entonces, pues en todo caso decíamos, quien acusa tendría la carga de probarlo y aún siendo acusado de este presunto delito tendría que demostrarse. Así es que, pues bueno, lo que tenemos en nuestro país es una larga, muy larga historia de que efectivamente el gobierno, ya sea federal, ya sea estatal, pues sí puede utilizar a veces las leyes para realizar este tipo de actos, para dar un ejemplo a otros de lo que no quiere el gobierno que se haga. Pero eso ya entra en otro terreno. Aquí en la parte estrictamente legislativa existe el delito, está constreñido a ciertas conductas y cualquiera de nosotros podría ser susceptible de incurrir en él siempre y cuando uno esté haciéndolo de manera premeditada, falsa, difundiendo cosas que no son. Pues gracias, licenciado. ¿Algún otro comentario? Sí, solamente la aclaración en cuanto a la pena. Se impondrá de 3 meses a 2 años de prisión y multa de 10 a 100 días de salario mínimo, si es por primera ocasión, y si existe reincidencia, de 2 a 4 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario mínimo. Esa sería la conducta, la sanción para el que realizar una conducta de esta naturaleza. Entonces sabemos que debe ser a través de un delito o a través de una comunicación que deba ser falsa y que altere la paz pública. Y para que esto ocurra, debe de haber ocurrido, para que ocurra esto, que se ponga en la legislación, que se deba sancionar, es una situación que debió haberse repetido muchísimas veces. Sí, seguramente ya desde el periodo en el que se legisló respecto a este delito, que fue en el 2011, ya las redes sociales eran un medio de comunicación de acceso a cualquier persona, y sí, muy probablemente haya sido con esa finalidad de evitar que se mal usaran esos servicios o esas cuentas de comunicación o internet o acceso a todo ello, ¿no? Claro, y además no hemos visto, licenciado, no sé si tú lo has hecho, que alguien haya sido sancionado por este delito.
Sí, hasta ese momento no se ha conocido, o bueno, ¿No? por el momento yo no he conocido, sí he conocido denuncias que se han planteado por delitos electrónicos entre particulares que señalan en las mismas condiciones, que aplican señalamientos en los medios de comunicación para afectar a otro, y en muchos de los casos han llegado a conciliar, ¿no? Porque sí se identifican las partes, pero tratándose de una cuestión de esta naturaleza, estamos hablando de que pues el terror debe ser fundado a su vez, ¿no? Claro. ¿Qué repercusión tuvo la nota como para iniciar una carpeta de investigación y determinar si hay delito o no? Entonces aquí infiere un poquito más en el ámbito social, en el ámbito de la paz pública, de cuántas personas o quiénes son los que se pudieron ver enterados de ello. Si fue un mensaje de una otra persona, pues no se entiende No tuvo trascendencia. que no hubo trascendencia, ni tampoco altera la paz pública, tal vez la paz de la persona a la que le hayan dirigido ese señalamiento, pero ahí ya es otro tipo de acción delictiva la que se señala. Pero en este particular tiene que haber una alteración a la paz pública para poder iniciar las investigaciones y sobre todo que sea un hecho falso. Correcto. Pues muchas gracias, licenciado. Buen día. Buen día, Evaristo, buen día, público.